Quero primeiramente saudar o presidente Mujica, que vem nos prestigiar aqui, saudar a todos os presentes, dizer que, bom, essa é uma plateia incomum, né, e é muito orgulho para essa instituição que vocês se reúnam aqui. E eu quero falar brevemente sobre algumas razões que levaram a Fundação Escola de Sociologia de São Paulo a se associar aos amigos da Carta Capital, da editora Confiança, nessa iniciativa, né? Bom, primeiro, que uma escola... Tudo bem? Primeiramente, nós somos uma escola sabidamente pequena, né, com uma personalidade muito própria no campo acadêmico das ciências sociais, né? E por isso, essa, ao contrário de algumas grandes escolas, é uma instituição que comporta uma iniciativa desse tipo, né? De outra parte, essa também é uma iniciativa que é mais que necessária. Nas condições em que vivemos, ela é imperiosa, né? E, para tanto, nós nos associamos a um órgão de imprensa que também não é grande, mas também é muito importante. Então, amigos, estamos aqui hoje, neste encontro, e celebrando várias coisas, entre as quais a vinda do presidente Mujica, que vai certamente nos esclarecer questões muito importantes, e também essa associação entre uma pequena grande escola e uma pequena grande editora. É esse o papel que nós temos que cumprir hoje nesse país, e é esse o papel que vejo estamos cumprindo muito bem. Muito obrigado. Mas eu vou falar por aqui, não é? Mas olha onde está essa altura. Tem que abaixar muito. Bom dia a todos e a todas, ou a todas e a todos. Eu sou a Manuela Carta, publisher da Carta Capital. É uma alegria ver esse auditório cheio de gente. Bom dia também a quem está nos assistindo pela internet, pelas redes sociais. Eu queria expressar que é uma felicidade promover um debate com o presidente José Mujica. Havia muito tempo que nós queríamos fazer um evento com o presidente Pepe, símbolo de humanismo, generosidade e ética, na política e na vida. Mujica tem sido um farol em meio à tormenta, não uma esperança, não uma referência utópica, mas um exemplo vivo de que é possível fazer política de outra maneira, sem as amarras da ganância, que leva homens e mulheres a trocar suas convicções por um punhado de moedas e sem se render aos mandamentos do Deus mercado e ao neoliberalismo, como se não houvesse alternativas. Alternativas há, e Mujica, durante o exercício da presidência do Uruguai e depois do seu mandato, apontou e tem apontado o caminho para algumas delas. Honra-nos também realizar este seminário em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política, ela também um símbolo de humanismo e ética, comprometida há mais de 80 anos com estímulo ao pensamento crítico, autônomo e independente, bases de uma sociedade vigorosa, justa e moderna. Obrigada, professor Aldo. Este evento, espero, marca o início de uma longa e proveitosa parceria entre a FESP-SP e a Carta Capital. Não pretendo me alongar mais. Neste momento, eu convido ao palco o Mino Carta, que é o meu pai, e o professor Aldo, para receberem o presidente Mujica.
Presidente, o senhor começa? Queridos amigos de América Latina y de Brasil en particular, gracias por vuestro cariño, por vuestro afecto. Quiero transmitirles con la mayor sencillez posible que tengo 82 años, que me he gastado una buena parte de mi vida queriendo arreglar el mundo, que tuve unas cuantas dificultades y que todavía está sin arreglar. Por lo tanto, me puse a hacer una escuela. Y lo que quiero es transmitir que si no hay oleadas de nuevos militantes que tengan la capacidad de creer de que el hombre, a pesar de todos sus pesares, puede construir sociedades mejores. Los errores de mi tiempo, no quisiera que fueran los errores de los que están saliendo a la vida. En mi juventud pensamos que cambiando las relaciones de producción y de distribución teníamos una sociedad mejor. Y creo que nos olvidamos que los sistemas de propiedad y de organización social son generadores de culturas tácitas que embeben el corazón de los pueblos, los hábitos de los pueblos, y que toda pelea material que no dé pelea en el campo de nueva cultura y de nuevos valores corta y sucumbe. Les cuento una anécdota. Yo joven fui a Lomonosov cuando existía la Unión Soviética. Iba con unas camisas nuevas de nylon, eran insoportables, pero los rusitos que nunca habían visto una camisa de nylon estaban enamorados de la camisa, me la querían comprar. Universitarios de Lomonosov. Si no cambia la cultura, no cambia nada. Y el cambio cultural es el más difícil, arriba de la tierra. Tengo amigos ecologistas adoran el medio ambiente, pero cambian el teléfono todos los años
la computadora, y cuando los quiero acordar andan con un auto de aquí a la esquina. Porque todo el modo de vida de la sociedad hiperconsumista que necesita la economía de mercado se les metió como cultura, no la cultura que se piensa, sino la que se siente. ¿Cómo vas a cuidar el medio ambiente si tú eres un despilfarrador de energía? Bueno, con estos pequeños ejemplos, lo que quiero dejar en la cabeza de los más jóvenes, ya no doy batalla por los viejos, son incorregibles. Denle valor a la cultura, pero no a la cultura de las bailarinas o de los cuadritos, sino la cultura que se respira en la cocina de la casa de los hombres del pueblo. Denle importancia a la cultura que practican los arquetipos de los partidos que luchan por los cambios, en los dirigentes de los movimientos sociales que luchan por los cambios, que sean portadores de una forma de vivir como vive la inmensa mayoría de su pueblo y no como vive la minoría privilegiada. Enfrenten en la conciencia a la sociedad consumista. Breguen por una vida sobria, que no es despreciar lo material. Es comprender que no hay milagro como el estar vivo y que no alcanza con la idea de desarrollo. Hay que pelear por el desarrollo, pero por la felicidad de la gente. Y para ser feliz hay que tener tiempo libre para cultivar los afectos. No nos hacen felices las cosas. Son los seres humanos los que nos hacen felices o infelices. Es el tener tiempo para nuestros hijos, para nuestro amor cuando nos ataca la fiebre de la juventud, para la dulce costumbre del amor cuando nos arrodilla la vejez. Tiempo. El ser humano no puede ser un sujeto condenado a vivir ansioso, pagando cuotas, posponiendo y soñando que su felicidad es cuando me tocan las vacaciones, mirando el almanaque. La felicidad es como los pájaros que cantan en cada amanecer. Hay que pelear por la felicidad aquí en la tierra. Felicidad no es sensualidad, es equilibrio. Nada en demasía. La pobreza crónica, la miseria no puede ser feliz a nadie. El hartazgo es el monumento al egoísmo. No se es más feliz por comprar más cosas y atiborrarse de zapatos, de casa, de viaje a Miami. No. Sé feliz teniendo tiempo para cultivar nuestra libertad, que tener tiempo para lo que a nosotros nos guste. La libertad hay que definirla, hay que salir de ese mundo ecuménico
de palabras grandilocuentes que no se bajan a tierra. Sos libre cuando haces con tu vida lo que tú quieres sin perjudicar a otro. Y para eso tienes que tener tiempo libre. Y si te llenas de cuentas de responsabilidad económica, adiós. Es como los guerrilleros, que como nos falta esto y el otro y lo otro y lo otro y lo otro, empezamos a cargar la mochila. Y después la mochila tan pesada que no se puede caminar. Y el guerrillero que no camine no vive. No se puede ser feliz tapado por las cuestiones materiales que nos ahogan. La felicidad es afectos con los demás. Por eso saludo a esta escuela y a este intento de sembrar sociología y un ruego. La academia no debe ser un pulmón para multiplicar la riqueza o la concentración de la riqueza. La academia debe ser un talento para pagarle las deudas que tenemos con nuestros pueblos. La academia tiene sentido cuando se inserta en las entrañas de su pueblo e intenta representar y amplificar las luchas y las necesidades y la falta de justicia que siente nuestro pueblo. El sentido de la academia no es ser superior. El sentido de la academia es sembrar por la liberación. Es ayudar, contribuir a desarrollar la conciencia de los más sometidos. La academia debe representar lo mejor de la civilización humana y no lo peor. No se es académico para tener un sueldo seguro. La academia es un instrumento de lucha y de compromiso. No es un instrumento para escribir revistas y solozarnos con el conocimiento. Es para sembrar el conocimiento que desentrañamos en las entrañas de la gente. La academia es un pulmón de la militancia social y es fundamental en la medida de que nutre el pensamiento de los luchadores sociales y de la gente del pueblo. De lo contrario, la academia es una exquisitez para adornar los salones de la gente poderosa. Si la academia no genera enemigos, no pasa nada con la academia. Bom dia a todos e a todas, ou a todas e todos, como falou. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns ao Pepe Mujica pela pessoa que ele é e pelos valores que ele defende e pelo modo de vida que ele leva. Eu sou um grande admirador pelos valores, pelo modo de vida e pela pessoa que ele é. Eu acho que o Pepe Mujica ele não fala apenas a nossa razão, mas ele fala fundamentalmente ao nosso coração. Eu acho que é desse tipo de líderes que nós precisamos hoje, que falem mais para o coração das pessoas e talvez também falando para a razão, porque também falar para o coração
é falar para a razão. Não podemos pressupor que apenas falar para a razão seja muitas vezes racional. E também queria dar parabéns ao Pepe Mujica pela suave ferocidade que contém em suas palavras. Uma ferocidade suave, que eu acho que também é desse tipo de líder que nós precisamos hoje. E precisamos também líderes que deem exemplo em todos os sentidos. Nós temos hoje legiões de jovens órfãos de referências e de lideranças do mundo, e me parece, sem dúvida nenhuma, que o Pepe Mujica é uma referência para milhões hoje de jovens no mundo. Eu vou abrir mão do privilégio de fazer perguntas, porque eu acho que tem mais sentido os jovens que estão aqui fazerem perguntas para o Pepe Mujica do que eu fazer uma pergunta. E a gente pode adotar o seguinte procedimento: podemos fazer 2 rodadas de perguntas, com 3 perguntas de cada vez, para também o Pepe Mujica tem outros compromissos e para não nos alongarmos muito aqui. Então, vamos ver quem se inscreve, e nas intervenções, nas perguntas, a gente solicita que as pessoas sejam breves, para que não façam uma outra intervenção, para que todos possam ser contemplados. Bom, eu sou Aldo Fornazieri. E peço para que as pessoas, quando fizerem as perguntas, também se identifiquem. Sou entre os presentes. Eu que sou entre os presentes, pelo menos aqui nesse tablado, o mais velho, porque eu falo do alto de 83 anos completos. Reivindico esta honra. Então, eu me permito fazer uma pergunta. Corremos o risco de que me ponha a cantar, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Não, o que eu queria é perguntar, depois dessa aula emocionante de vida, o que o Mujica nos ministrou é uma lição de vida, válida em todos os sentidos, em todos os quadrantes. Emocionante de verdade. Mas eu queria fazer uma pergunta, que diz respeito ao Brasil, ao nosso país, que vive um momento trágico, porque insano, sobretudo insano. Nós estamos vivendo um momento de absoluta loucura. E gostaria que o nosso hóspede nos desse uma aula também a respeito daquilo que se pode, em como se pode aplicar a lição que nos deu à situação que estamos vivendo. Yo soy Pepe. Y soy ateo. No creo en Dios. Respeto mucho todas las religiones. Ayudan a bien morir. No es poca cosa. Pero como estoy muy lejos de Dios, no puedo saber
que tiene que hacer Brasil. Me atrevo, sí, solidariamente, yo que no soy creyente, a rogar para que el pueblo brasilero pueda superar las feroces contradicciones que tiene y pueda jugar para y con América Latina. Es muy grande Brasil, todavía desintegrado y muy injusto. Uno de los países más injustos que hay arriba de la tierra. En el continente más injusto, porque nuestro origen histórico es a partir de dos naciones feudales que repartieron la propiedad con criterio feudal. Allí no había triunfado la revolución burguesa. Allí se estaba lejos del espíritu que llevó Inglaterra cuando funda las 7 colonias y reparte la tierra con sentido burgués. Las clases sociales tienen edades. Las clases sociales en su conducta están sometidas a la historia. La burguesía cuando nace tiene la mística del trabajo, del ahorro. Es cuáquera, es puritana, es revolucionaria. Enfrente al feudalismo. El feudalismo del siglo VIII es feroz, sobrio, vive en cuarteles de piedra. El señor feudal se siente no solo explotador, sino responsable de la vida de sus vasallos. Es una bestia de guerra. En el siglo XVI, XVII, el señor feudal dejó la armadura y se puso la peluca. Era un alcahuete de los reyes. Así es la historia de las clases sociales. Hoy la burguesía nuestra no lucha por multiplicar los bienes de producción, lucha por apropiarse de la riqueza. Es importantísimo el capital financiero, lo etéreo, la concentración de la riqueza. Puede ser creador de pollo o fabricante de helicóptero, no importa. No hay mística con tal cosa o con el trabajo. Estamos en otra etapa. Bien. Brasil hereda, como el resto de América Latina, ese feudalismo. Y nuestra independencia se da cuando se está organizando el mercado mundial. Nuestras capitales estuvieron siempre en la costa, en los puertos. Era más importante el mundo central que la relación con nosotros.
Mientras todas las capitales de Europa están en el centro, todas las capitales de América Latina estuvieron cerca de un puerto, salvo cuando Brasil geopolíticamente toma la decisión de un presidente romántico. Pero vaya que le costó rezongo. Y todos sabemos que la capital sigue estando acá, la capital económica, porfiadamente cerca del puerto. Bien, no son casuales estas cosas. Expresan nuestra historia. Y es mucho la ventaja que nos sacó el mundo rico en el tiempo. Nuestros universitarios, nuestros investigadores son candidatos a emigrar porque los contrata alguna multinacional y se van. Y perdemos lo mejor de nuestro talento. Estamos lejos, los de América Latina, de tener independencia creadora. El único recurso inagotable es el conocimiento. Pero no somos propietarios del conocimiento que necesitamos. Y no somos porque políticamente hemos sido incapaces de crear entre todos masa crítica y defender lo más valioso, el talento de nuestros hijos. Todavía un ingeniero uruguayo no puede venir a competir a Brasil, y uno brasilero no puede ir al Uruguay. Andamos como extranjeros en nuestra tierra. Después vamos a trabajar para alguna multinacional japonesa o americana, cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque fallamos políticamente. Si no hay política, no hay canales. Por eso creo, y le hablo a las generaciones que vienen, la responsabilidad política, porque está cundiendo acá en América Latina que la enseñanza va a arreglar todo. Fundamental, sin enseñanza no hay progreso, pero no le echemos la responsabilidad y la culpa a la enseñanza. Alemania era lo más educado y lo más formado en la década del 30 de Europa, y mira lo que hizo. Si la política se olvida, si no hay responsabilidad política, no le pidas a la enseñanza lo que no puede resolver el problema del rumbo. El rumbo es el camino colectivo de las naciones. No hay que quitarse esa responsabilidad. Entonces, lo que le tengo que pedir a Brasil que milite, que no se desmoralice, que no puede durar una situación que condene a la gente de sus campos que tenga 49 años que aportar para poder jubilarse, es decir, nunca. Eso no puede durar. Es una barbaridad contra la humanidad. Y creo que hay gente en Brasil, pero tienen que revitalizar la política. Los dirigentes populares tienen que vivir como vive su pueblo, en las entrañas de su pueblo. Así como la academia tiene que insertarse en el seno de su pueblo. Hay que vivir como vive la mayoría y no dejarse engatusar cuando nos tienden la mesa.
y nos creemos que la mesa es nuestra. Hay que ser urbanista, hay que hablar con todos, hay que negociar con todos, pero hay que estar definido con quién se está. Entonces esa responsabilidad la tiene la política. Y si Brasil no encuentra un camino político, estamos condenados, los latinoamericanos. Hace muchos años, en una reunión en San Pablo, con poderosos empresarios brasileños, me dijeron que había 6 puntos del PBI. Les reproché, no les pedí que fueran socialistas. Les pedía que no salieran a colonizar, que salieran a juntar aliados. En el resto de América Latina para tratar de crear nuestro sistema de empresas transnacional latinoamericano. Porque con la política de salir a comprar lo que está hecho, estaban reproduciendo lo que ha hecho siempre el colonialismo. Y en lugar de juntarnos estaba creando enemigos dentro de la propia burguesía. Pero tenemos una deuda todavía más lacerante si no logramos integrar nuestras universidades, si no integramos la academia, si no integramos el conocimiento, si no integramos la inteligencia en América Latina, nunca estaremos integrados. Y aún los países más fuertes como Brasil son nada ante la gigantesca distancia que ha sacado el mundo desarrollado sobre nosotros hoy. Nosotros, el resto de los latinoamericanos, precisamos a Brasil al frente. Brasil nos precisa al resto para ser masa crítica y tener estatura continental para disputar en este mundo. Y sos parte de la geopolítica de un mundo que nos guste o no nos guste, se globaliza. Y donde las generaciones que vienen van a hablar todos 2 idiomas, por lo menos. Tengo 82 años, no es mi tiempo. Pero lo que viene es la civilización digital, el doble idioma en el mundo entero. Nos guste o no nos guste, para bien o para mal. Y lo inevitable hay que entenderlo y organizarlo para ser mejor. Pero ese mundo que viene no va a tener piedad con los débiles. Y atomizados y divididos somos débiles. Lo que más tengo que reprocharme de esa década progresista que vivimos en América Latina es haber sido tan débiles en los fenómenos de integración. No pudimos construir cosas comunes importantes que fueran creando caminos de unificación en el largo plazo. Nos quedamos preocupados en la agenda de quién gana las elecciones que vienen. Y por enfrentar lo urgente, dejamos pospuesto permanentemente lo más importante, que era ser alguien en el mundo de hoy. Esto lo digo con fuerza para que lo recojan los jóvenes. Cometan los errores de su tiempo, no los nuestros. Avívense. Entonces, ¿logrará Brasil lo que sea capaz de lograr sus luchadores políticos y sociales?
pero hay que entenderlo. Hay que tener la habilidad y la paciencia de no entrar en corrales de rama y en no caer en un clima irrespirable de confrontación que termine paralizando a la nación. Negociar y negociar y negociar y negociar, pero negociar sin traicionar, sin abdicar. Tampoco creer que se puede llevar el mundo por delante. No es cuestión de ganar la batalla de un día, es cuestión de ganar una guerra larga, que es contra la miseria humana. No creo que el clima de una confrontación que paraliza a un pueblo pueda traer algo bueno. Por eso, la democracia liberal, que es mentirosa, porque promete en el campo del derecho lo que nunca se preocupa de afirmar en los hechos, la igualdad abajo de nuestros techos. No es despreciable la democracia liberal. Por el contrario, es un valor de convivencia que hay que sostener y mantener, pero reconocer que no es perfecto y que está plagado de contradicciones. Y que ustedes tienen un problema básico que no sé cómo lo resolverán. Yo no creo que se pueda gobernar un país con 30 partidos o algo por el estilo. No puede haber 30 proyectos de país. Podrá haber 4 o 5. Pero 30 proyectos de país no pueden existir. El hombre es un animal romántico, pero no es tan insensato. Lo que hay son intereses fortuitos. Pero a veces las discusiones del Parlamento brasileño a uno le da la impresión de que en el fondo es una bolsa de comercio, no un parlamento. Entonces, esa institucionalidad le crea problemas de sustentación a cualquier gobierno brasilero, a cualquiera. Es una inestabilidad crónica. No sé cómo se puede entender. Lo que pasa es que es un país continental. Pero es muy difícil. Habría que pedirle receta a los chinos, ¿cómo hacen? Pero no tengo respuesta para eso. Yo me quedo maravillado. Pero me supongo que cada ley importante supone una negociación interminable. ¿Y qué cosas habrá atrás de esa negociación? Porque las negociaciones tras de bambalina no son románticas, y no creo que eso le hagan bien. Por eso, sistema político, reformas institucionales, son también caminos de lucha que tienen. Pero para lograrlo necesitan un cierto margen de consenso, que creo que en las condiciones son difíciles. Pero si dicen que son críticos, hagan críticas con libertad.
Yo pienso que los movimientos populares deben de difundir estas cuestiones. Y por supuesto que hay que difundirla y discutirla en la academia. Y la academia debe ser portavoz de cambios institucionales que le permitan cierta firmeza como país. De todas maneras, en el resto de América Latina estaremos expectantes y solidarios. Más de una vez nos refugiamos en Brasil. Más de una vez parte de Brasil se refugió en el resto de América. No puede ser que seamos latinoamericanos cuando andamos asustados. Cuando no estamos asustados, también tenemos que ser latinoamericanos, pero no por romántico sentido poético, bolivariano y la mar en coche. No. Por conveniencia, por tener masa crítica, por ser alguien en el mundo, por poder hablar más o menos de igual a igual con Europa, con ese gigante que se está levantando en el oriente, con el otro que está en retaguardia, que son gigantescas naciones multinacionales, con mayores diferencias internas que las que podemos tener nosotros, que tenemos un eje estructural en común. No es poca cosa lo que tenemos. Probablemente el continente más rico en recursos naturales. Ampliamente sedentario en comida, a pesar de que tiene gente que pasa hambre. Entonces, compatriotas, no todo es negro. Y no ha triunfado la derecha en el sentido rotundo. Nunca triunfa definitivamente la derecha. Porque tampoco nunca triunfa definitivamente la izquierda. La historia de la humanidad es un vaivén, un compás. Hagamos nuestro papel, contribuyamos a la distribución, a mitigar la miseria, luchemos por el sueño de una sociedad mejor, pero comprendamos que nuestra lucha, mi generación pensó que luchaba por el poder, tontos de nosotros. No somos otra cosa que instrumento de civilización. Luchamos para que la civilización humana vaya subiendo escaloncitos. Toda la conquista de derecho y de mejora de la humanidad supuso duras derrotas en algunos momentos de viejos luchadores. Muchas veces a la intemperie y sin comprensión. El lento ascenso civilizatorio, el hecho de que formalmente no haya esclavos, el hecho que se lograran conquistas como las 8 horas, el hecho de las conquistas de los derechos laborales, jubilatorios, cosas a las que no le damos importancia. El elemental reconocimiento de que por lo menos teóricamente ante la ley somos iguales. Todos sabemos que hay algunos mucho más iguales.
eso que parece poco significó la lucha de muchos que se sacrificaron. No tenemos monarquía divina y absoluta porque hubo gente que luchó. Pero eso no es sacrificio, muchachos. Es el premio de la condición humana. Por ser un mono que la naturaleza nos dotó de conciencia. Hasta cierto punto podemos orientar el camino de nuestra vida. La lechuga, la garrapata, el perro, nacen programados y cumplen religiosamente las etapas de su programa. Nosotros nacemos también programados, pero tenemos la conciencia que nos permite en parte timonear y ponerle rumbo a nuestra vida. Tu vida puede ser igual a la de la lechuga, un poco más complicada por la sociedad de mercado, pero igual. La lucha social o la lucha política no es un castigo. Es la lucha por libertad, por ser. Tal vez en el fondo, sin que seamos conscientes, intenta suscribir un poquito de amor a la vida, sabiendo que si queda algo de mejora social, tal vez queda un pequeño hilito de nuestra vida a los que van a vivir luego de nosotros. Desconfío mucho en estas cosas, como desconfío de las religiones, que a veces hacemos cosas por el amor a la vida, en el sentido más profundo del término. Pero no me quiero perder en semejantes profundidades, porque están llenas de nostalgia y de melancolía. Y le quiero decir con claridad que se puede tener una vida inútil, transformándose en una lujosa bestia de consumo, que está desesperado por cambiar el Mercedes-Benz y comprar el Audi nuevo y tener la casa en Miami y creerse que triunfar en la vida es acumular riqueza para darse dique ante los demás. Le quiero transmitir que se puede triunfar en la vida de otra manera, sirviendo a que los demás estén un poco mejor, y que vale la pena darle una causa a la vida, que es el único privilegio que tiene el hombre frente a los otros bichos, orientar su propia vida. Entonces, lo que para algunos puede ser una carga, para otros es una liberación. Nunca vamos a tener un mundo mejor si no hay gente que sea capaz de liberarse en el marco de la sociedad en la que vive. Si en la sociedad que vive estás prisionero de una campaña de marketing que te hace comprar el cocodrilo para darte dique, o tener 30 pares de zapatos, aunque no sepas ni qué te vas a poner, y vivas pagando cuentas, tengas que trabajar más y más y más, y caigas en la burrada de que no quieres que a tu hijo le falte nada, como te faltaba a ti, pero le faltas tú, no tienes tiempo, nunca. Entonces, compañero, a pensar estas cosas,
porque en esto está el juego de Brasil. Tenho de constatar que fiz muito bem em dirigir uma pergunta ao nosso ilustre hóspede, porque ele nos deu mais uma aula. Foi importante que eu fizesse essa pergunta. De qualquer maneira, eu pedi o microfone apenas para dizer que, aliás, que eu vou me retirar, porque o nosso hóspede vai almoçar na minha casa, juntamente com um outro hóspede e grande amigo, muito querido, que atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. E vou para casa para preparar um pesto genovês, que na cidade onde eu nasci, Gênova, é um prato muito, muito popular. É um prato do povo genovês. Acho que Colombo já mastigava pesto. Muito obrigado e me perdoem se me retiro. E me perdoe, sobretudo, esse nosso fantástico senhor da política. Muito obrigado. Alô? Tá, obrigado. Bom, vamos então abrir uma rodada de 3 perguntas. O Bruno, que é um ativista da periferia de São Paulo, menino combativo, vai fazer a primeira pergunta por convocação. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a mesa, parabenizar a Carta Capital por essa iniciativa. Eu acho que é importante, no momento da fragilidade da esquerda na América Latina, é muito importante fazer esses pontos de debate, né? Saudar um dos maiores representantes aí da América Latina, Pepe Mujica, e em especial o nosso grande centauro Quirón, professor Aldo Fornazieri, e representante da FESP. Não quero perder a oportunidade de parabenizar e saudar também a maior figura e representante político, Eduardo Suplicy, exemplo de honestidade, capacidade, articulação e que pensa políticas públicas de verdade para um povo que precisa, né? Me chamo Bruno Ramos, sou representante da Associação Cultural Liga do Funk, fiz parte do Conselho Nacional de Juventude, né? Agora estudante do primeiro semestre de Sociologia e Ciências Políticas e também agora colunista do Mídia Ninja. Como jovem, gostaria de um conselho do senhor Pepe, para que possamos pensar politicamente como que seria essa disputa, né, de espaço e narrativa e de imaginários também para 2018. Qual que seria a importância e o conselho que o senhor nos dá para pensar que jovens também possam ocupar espaços de representatividade desde o legislativo ao executivo, né? Nós temos aqui vivendo o bônus demográfico, né? Um país com 204 milhões de pessoas, tendo quase 50 milhões de jovens entre 15 a 29 anos, e um país ainda que tem o genocídio da juventude negra em específico, né, com mais de 55 mil mortes por armas de fogo, é porque ainda não temos representantes jovens dentro desses espaços de disputa de poder e políticas públicas pensado principalmente para as periferias, né? Essa é a primeira pergunta, estendendo aqui, gostaria de um ponto de vista do senhor também, o que o senhor pensaria da renda básica de cidadania, né, pensada incondicionalmente para o Uruguai e para todos os outros países, né, em específico também aqui para o Brasil, um dia a gente poder alcançar projeto de lei de autoria do senador Eduardo Suplicy, que tem feito uma grande diferença nas comunidades e nas periferias, né, do nosso Brasil. E como que nós poderíamos também colocar um muro, já que Trump está fazendo isso para segregar cada vez mais os nossos latinos, como que nós também conseguiríamos fazer um muro para segregar essa política consumista, capitalista, destruidora do nosso povo? É isso, agradeço. Outra pergunta. Passa. Bom dia, companheiro Mujica, bom dia, companheiros, companheiras.
O meu nome é Paulo Caires, estou presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. E eu queria perguntar para o Mujica o seguinte: o que estão fazendo hoje com a América Latina é uma concertação neoliberal. Mas teve um período que a América Latina como um todo estava num avanço de esquerda, com você, o presidente Lula, com Evo Morales, com Rafael Correa, a própria Cristina Kirchner. Então não seria o caso de fazer um encontro dessa frente para reorganizar uma ofensiva, sendo que nós estamos em extremo ataque cotidiano, inclusive vivendo um estado de exceção, porque hoje no Brasil nós não temos uma democracia, estamos num estado de exceção provocado por golpistas, os piores de todos. Então, no meu entendimento, se daria para conduzir uma frente desses companheiros que estão vivos e ativos, e a prova disso é você estar aqui. Um abraço, obrigado. Oi, bom dia. Eu sou Tata Amaral, cineasta. Já realizei um filme com um grande ator uruguaio, César Troncoso. Minha sócia vai realizar um filme que é uma coprodução com o Uruguai. Certamente o senhor sabe que o Brasil e o Uruguai construíram políticas para o audiovisual nos últimos anos, em especial acordos assinados, acho que até na sua gestão. E eu gostaria que o senhor comentasse qual, na sua visão, é o papel do audiovisual, da cultura e da arte na construção simbólica dos latino-americanos e nas referências e aumento da autoestima e reconhecimento da nossa independência cultural. Com a importância da gente contar as nossas histórias para que essa integração aconteça cada vez mais. Sí. Resumida. Sí, resumindo. La primera pregunta te pide consejos sobre cómo los jóvenes pueden participar de la política más activamente, incluso con mirada hacia las elecciones del próximo año 2018, considerando que los jóvenes son víctimas de violencia tremenda en nuestro país. Esta es la primera pregunta. Y también sobre la implantación de la propuesta del senador Suplicy de renta básica para nuestros países. La segunda es: ¿cómo ves la posibilidad de poder reunir los gobernantes de cambio de Latinoamérica? ¿Paramos ahí? Vale. No nos sobra el tiempo. Lo primero, alguna vez fui joven, hace mucho. Sacamos la cuenta en un penal, la edad promedio que teníamos eran 23 años. Fuimos una organización juvenil, tal vez por eso mismo hicimos unos cuantos disparates, pero qué fuerza que teníamos, cuánta utopía, cuánto sueño. Si no hubiéramos tenido esa fuerza, no hubiéramos sembrado nada. A los jóvenes, nadie les va a regalar lo que tienen que ganarse a los codazos. La juventud tiene que triturarle los huesos a los viejos inservibles. La juventud es insurgente en el sentido profundo del término, cuando es joven. Pero ojo, está lleno de jóvenes viejos. Y todavía quedan algunos viejos jóvenes. Es decir, hay una edad de afuera y una edad de adentro.
aquellos que no sean arrastrables por los valores promedio de la sociedad consumista, que nos arrea al corral del mercado y nos transforma que la nueva religión es servir al Dios mercado. Esos jóvenes que sean capaces de someter la peripecia del porvenir de su vida a la hermosa aventura de la lucha por los cambios sociales, tendrán la fuerza de la renovación y serán capaces de crear nuevas formas, porque ahí está el mundo digital, como agazapado, como esperando, tal vez con promesas de cambios institucionales. Yo sé que Brasil es joven, es un país muy joven todavía, lo celebro, por eso tiene fuerza de renovación. Y por negra que sea la circunstancia por la que está pasando, más que nunca tengo esperanza, porque nunca he visto juventud resignada, y por eso creo que va a tener una salida. El hoy negro no es eterno, porque el hoy negro va a fracasar, porque no puede solucionar los problemas hondamente sociales que tiene este país. Si lo solucionará, dejaba de ser lo que es. Y como no puede dejar de ser lo que es, no va a dar respuesta a los hondos problemas que tiene Brasil. Lo de la renta básica. Creo que estamos en la puerta de una revolución en el campo del trabajo, de consecuencia que va a sacudir toda la humanidad. La robótica va a entrar a la masiva sustitución del trabajo humano. Pero la gran contradicción es que los robots no consumen. Estuve en Japón, una empresa que produce 20.000 lechugas por lo menos diarias, prácticamente no trabaja gente. Son galpones, hidropónicos, etcétera, etcétera, todo robotizado. Existe un instituto en Japón, porque Japón es lo contrario de Brasil, un país de viejos, y se da cuenta, y por seguridad alimentaria, está tratando de llevar todas las disciplinas agrícolas que pueda, para que puedan ser instrumentadas por robots. Conocí una muchacha, Toshiba, de pestañas largas, muy bonita. La están formando para que transmita los informativos por televisión. Estuve en un supermercado, no había nadie que trabajara. Nadie. Hay máquinas que cortan el pasto sin gente. Cantidad de cosas por el estilo. Eso se viene. Por lo tanto, más que nunca será moderna la renta básica. Porque el capitalismo al principio lo va a resistir, después lo va a instrumentar, porque si no se tranca, porque los robots no consumen. Por un lado, los trabajadores van a pelear en el mundo entero por rebajar el horario de trabajo. Y va a ser así. Pero por otro vendrá las luchas por la instrumentación de la renta básica. No quiere decir que sea una panacea, ¿eh? Apenas va a dar para respirar. Pero a la larga el propio capitalismo la va a instrumentar, porque si no se paraliza el mercado. Su religión sacrosanta. Si la gente no compra, no gasta, no hay negocio. Y si no hay negocio, no hay acumulación. Y esa es la religión del capitalismo.
no la felicidad humana. Es curioso. Yo sé que Suplicy, cuando planteaba la renta básica, lo planteaba como un instrumento del reparto social, de contribuir a que en las comunidades más pobres haya un algo seguro para poder arrancar una iniciativa y llevarla adelante. Es decir, esto era la renta básica dirigida como instrumento de motor, de burro de arranque para que la gente se pueda revolver a posteriori. Hay algunos ensayos en el mundo atrás de esto. Lo que Suplicy planteaba lo están planteando en algunos lugares de África, en Finlandia, en otras partes. Están experimentando. Así empiezan las cosas a abrirse. Cuando lo planteaba acá lo trataban de loco. Dentro de 50 años van a decir, era un adelantado Suplicy. Era un hombre clarividente. Siempre fue así. Bueno, para que se junten los viejos progresistas, presidentes de América Latina, que para sacarse fotos, se fueron. Perdieron el tren, hicieron lo que pudieron. Ahora tienen que venir otros. Hay que renovar la fragua de la historia. Algún viejo, si le puede servir de bandera y de portaestandarte, macanudo, como si es una bandera. Pero hay esta lucha muy larga. Lo que hay que señalarle a los futuros compañeros, no cometan los errores que nosotros cometimos. Perdimos demasiado tiempo y no atendimos cuestiones estratégicas. No pudimos hacer el acuerdo del Paraná para que todo el sur de Brasil salga por el Paraná con seguridad. Tener un puerto en común, propiedad de todos los gobiernos. Tener un sistema de electrificación en común, interconectado. Tener universidades en común. Repartirnos la investigación con un plan continental de investigación para ser propietario de nuestra... Hay cantidad de cosas que debimos habernos planteado que no las pudimos llevar adelante. Y disputamos a veces, tras de bambalinas, quien se bajaba más los pantalones para darle mejor ventaja a la inversión directa extranjera, para que se colocara, porque naturalmente cada cual tenía que luchar por darle trabajo a su gente. Y nos curraron de afuera bastante por eso. Tenemos que aprender eso, tenemos que tener una política en común. China nos puede ayudar o desguazar. Todo depende de que tengamos política. Voy a poner un ejemplo. Si quiere poner una fábrica de autos, va a venir derecho a San Pablo por acá, el gran mercado. Si tenemos política, bueno, hacer los motores en San Pablo, las transmisiones hacerlas en la Argentina. Y en el Uruguay, aunque sea las escobillas, de acuerdo a la dimensión. Pero tengamos una política que nos ayude a crear economía que nos integre, no que nos desintegre. Integrarnos significa interdepender, intercambiar valor. Hay que recordar que industrializar no es llenarse de chimenea, es generar más valor en menos tiempo. Es un concepto económico. Nueva Zelanda produce lo mismo que el Uruguay en el tipo de producto, pero Nueva Zelanda es un país altamente industrializado porque por cada jornada de trabajo neozelandés se genera más valor. Esta es la cuestión.
Entonces, creo que tenemos que tener políticas de integración en eso. Y por eso creo que hay que educar una nueva generación de dirigentes. Y los que vamos quedando como piezas rotosas, le tenemos que servir de portaestandarte para transmitir la enseñanza. Y cuando nos quieren usar como una bandera, que nos usen. Pero no somos el brazo que sostiene el mástil. Hay que poner vino nuevo en odres viejos. Porque esta lucha es larga y necesita incorporar en masa a gente nueva. Por eso a mí me gusta juntarme con gente veterana, a las que quiero en pila, pero ya pasamos. Ya pasamos, fuimos. Entonces la mejor manera de seguir siendo algo es ayudar a los que tienen que venir, me parece. Só um momento, a gente vai permitir só mais uma rodada essa rodada de 3 perguntas, tendo em vista os compromissos do PEP. Então, vem ele aqui, e vamos dar também fazer aqui uma, como é que se diz, uma política de gênero. Faltou uma. Depois vai vir a pergunta da Tata, né? Também, tá. Meu nome é Guilherme Coelho e como eu não sou mais tão jovem assim, mas eu ainda tenho essa sensação de juventude e de revolução. E eu queria essa ilusão, eu queria ter um pouco de inspiração sua, porque eu não sei se a negociação vai funcionar aqui no Brasil no caso da reforma da Previdência e as reformas trabalhistas. Se você tem alguma dica para a gente, para eu não ficar tão agressivo de repente, ou enfim, que a minha vontade é realmente ocupar a Câmara dos Deputados e o Congresso, enfim, para não permitir esse tipo de reforma que não tem nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de transparência, nenhum tipo de diálogo com a sociedade. Sou Pedro Paulo, professor de Economia na Unicamp e colunista da Carta Capital. O senhor falou muito da importância de pensar um outro padrão de produção e de consumo que substitua esse que é ecologicamente destrutivo e socialmente produtor de desigualdades. Mas como que podemos pensar a transição? Porque evidentemente, não podemos esperar que um colapso climático global produza essa transição. Temos que pensar em caminhos, eventualmente medidas específicas, ou pelo menos alguns princípios que nos permitam caminhar politicamente para realizar essa transição de modo organizado. Obrigado. Bom dia, presidente. Meu nome é Priscila, eu faço parte do Núcleo de Etnografia aqui da FESP, que é comandado pela professora Isabela. E a gente está fazendo um trabalho de quase 2 anos já, acompanhando as manifestações das ruas, especialmente aqui em São Paulo, e especialmente das mulheres. Eu queria uma palavra do senhor. Como que o senhor vê? É suficiente esse movimento de rua aqui no Brasil? A gente estando militando nas ruas, a gente está tentando fazer a diferença, mas estamos sendo também sempre minimizados por quem está no poder. Queria uma palavra sua sobre as manifestações. A importância das manifestações. Obrigada. Presidente Pepe Mujica, gostaria de lhe perguntar se recomenda a todos nós, latino-americanos,
nos unirmos aos mexicanos e dizer que ao presidente Donald Trump que não se pode construir aquele muro que vai custar 28,5 bilhão de dólares. Seria melhor começarmos a investir esses 28 bilhões de dólares para fazer com que da América Latina até a Patagônia houvesse e passe a existir a renda básica de cidadania, porque quando houver não vai precisar mais nenhum muro que separe as nações dos 3 continentes americanos. Agradeço se puder dizer a sua opinião sobre o muro de Donald Trump. Bueno, había una otra pregunta anterior. En su opinión, ¿cuál es el papel del audiovisual en la construcción simbólica y en el reconocimiento de una independencia cultural para Latinoamérica? Después hay 3 otras preguntas más. Una, si tú tienes alguna sugerencia para nos dar cómo actuar en la negociación de la reforma trabajista que estamos teniendo ahora con un Congreso que no hay mucho diálogo, y la reforma de Previdencia. Otra, cómo hacer una transición en los parámetros de consumo y producción de los que tenemos hoy. Tú dijiste, es importante cambiar esto, pero cómo hacer, qué cambio se puede hacer, qué transición se puede hacer en este momento. 2 otras más. ¿Te parece suficiente el gran movimiento que en los últimos años ha pasado con las mujeres en Brasil, con muchas movilizaciones de la calle? ¿O te parece que podríamos hacer otro tipo de política también? Y por último, la de Suplicy, ¿se te parece que nosotros latinoamericanos podríamos reunir al pueblo mexicano y luchar en contra la política de Trump de construcción de la muralla para separar Estados Unidos de México? Bueno, compañeros, todas son preguntas interesantes. Tengo que apretar porque voy a empezar por el tema de la mujer. Vieja lucha de nuestros semejantes en un mundo de civilizaciones predominantemente machistas y de una educación machista. Pienso que por el camino de las universidades y de la instrucción, que aún el más crudo capitalismo impulsa porque necesita gente calificada, la que deja más plusvalía es la gente calificada, no por bondad. Paradojalmente, la masificación de la enseñanza está elevando por todas partes la capacidad presencial de la mujer desde el punto de vista intelectual, empresarial, como potencial dirigente de muchas cosas. Lentamente la humanidad está saliendo del huevo machista, pero también quiero señalar un peligro. Y el peligro es que esta agenda de derecho tan justa sirva para mitigar y para esconder la gran agenda que es la diferencia de clase. La diferencia de clase porque la mujer más sometida es la mujer más pobre. Tuve que luchar en mi país para lograr imponer el reconocimiento del aborto.
no porque estuviera a favor del aborto ni nada por el estilo. Porque desde que hay mujeres se hacen abortos en el mundo, te guste o no te guste, por 1000 razones, que no es el caso analizar. Pero las condenadas eran las mujeres más pobres, porque las mujeres ricas siempre tenían la manera de solucionar su problema, y lo pagaban los más pobres. Es decir, la agenda de clase sigue existiendo por encima de todas las agendas. Entonces, la agenda de lucha por la feminidad, jamás olvidar, en primer término, el derecho de las mujeres más pobres, más abandonadas, porque además frecuentemente tienen que soportar la fragilidad de los hombres que las suelen abandonar con 3 o 4 hijos a su suerte. Si hay una cosa desamparada en el mundo son las mujeres pobres, sobre todo las madres solas. Y creo que la agenda de reivindicación de la mujer no puede olvidarse de eso, en primer término. Sobre el muro, no hay ningún muro en la historia humana que haya servido para algo. Cientos de años se pasearon los chinos haciendo la Gran Muralla. Eso es una carretera aérea con cuartelillos y todo, no un muro. Igual los mogoles se la pasaron 3 o 4 veces por arriba y no tuvieron suerte. Qué esfuerzo inútil al pedo, qué tiradero de plata se propone este loco, cree que va a atajar a la gente con murito. Pero eso habla de lo que es la cultura occidental. Se horrorizaban del muro de Berlín y son los más grandes constructores de muros que existen hoy. 2 millones y pico de dólares por minuto se gastan en presupuestos militares en el mundo, y este loco va a aumentar la cifra, porque ya aumentó el presupuesto militar, recorta todo lo social y aumenta la epopeya de los cohetes, y está disputando quién tiene la bomba más grande. Es un loco macanudo, ¿eh? Vamos para arriba con semejante gobernante en el mundo. Sí, solidaridad con México y oportunidad con México. Demasiado tiempo alejado ha estado Brasil de México y México de Brasil. Si tuvieran la inteligencia de aprovechar esta coyuntura negativa para estar más juntos, tal vez tendríamos como consecuencia otra América Latina. Me parece que hay que ser solidario por razones de principio, pero hay que ser solidario por intereses comunes. Lo que es un problema también es una oportunidad. Hemos estado muy lejos de México, y la desgracia de México es lo que señaló Porfirio Díaz: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Me plantearon el problema de la cultura, creo que los audiovisuales y eso. Este es un tema para todo un día. Yo no me refería solo a la cultura que se muestra, sino la que no se muestra, pero que existe. La que timonea nuestras reacciones interiores naturales. A ver, un cazador primitivo, un sistema crea siempre una cultura. Ya señalé
El error de mi tiempo fue haber confundido que los cambios en las relaciones de propiedad de por sí deparaban una cultura mejor o iban a crear un hombre mejor. Grave error. Grave error. Un sistema crea una cultura. ¿Qué es una cultura? Un sistema de valores que pautan las reacciones reales de nuestra vida cotidiana. Esta es una cultura de mercado, funcional al mercado. Porque el norte de nuestro sistema es la ganancia, hija del intercambio de mercado. Esa cultura tiende a embeber todas nuestras reacciones subliminales. A ese cazador primitivo que pertenecía a una tribu, a una familia, no le pasaba por la cabeza que el ciervo que cazaba era de él. Ese ciervo era de la colectividad. ¿Por qué? Porque esa es su cultura. El cazador actual caza para sí. Cada uno de nosotros es cazador, no para la tribu, sino para nosotros. Esa es la cultura del mercado. Pero como civilización, por la brutal acumulación, por los recursos tecnológicos, por la explosión científica, por las dimensiones del fenómeno Tierra, por el hecho de que tenemos posibilidad de crear ríos y mares nuevos, pero a su vez tenemos la herramienta para podrir todos los mares. Hay filamentos microscópicos de nylon en las aguas de la Antártida. Tenemos todo eso. Necesitamos una cultura más global. Necesitamos, como el hombre primitivo que no sabía, en realidad él con su siervo estaba defendiendo la especie. Nosotros necesitamos una cultura que nos defienda como especie. Y estamos razonando como país, como interés, como pequeño. Y hace 30 años, en más de 30 años, en Kioto, los hombres de ciencia nos dijeron, va a pasar esto, 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 y no les dimos ni pelota. Los políticos del mundo se rifaron las recomendaciones de la ciencia. ¿Para qué queremos la ciencia si no le damos pelota? Si no la transformamos en decisiones políticas. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Estamos necesitando decisiones mundiales. Hace rato que sabemos que pudrimos la atmósfera. Pero hay que pararle el carro a la rueda del capitalismo. Y hay que tomar medidas. Y tienen que ser de fierro y tienen que ser de acuerdo mundial. Por eso dije en algún momento, el problema es político, no ecológico. El desastre ecológico es la consecuencia de la impotencia política de una civilización que hemos desatado, que nos domina y no la podemos dominar. Estamos como aquella fábula de aquel tipo que había descubierto una pala que daba vuelta a tierra sola, pero no tenía fórmula para pararla. Nosotros destapamos una civilización que ahora nos lleva. Es la primera globalización del mundo que no tiene conducción. Bueno, es todo un tema. Cuando hablo de cultura me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a un cambio en ese sentido. Pero este tiene que ser un tema. La chispa, el motor de arranque tiene que empezar en las organizaciones políticas, en las organizaciones sociales. Esto no puede ser de masa, las masas están sometidas a esa cultura
Eso nos rodea por todas partes. Nuestros hijos nos piden, me tenés que comprar el champión nuevo. Y esto y el otro, el efecto demostrativo. Sometido a campañas de propaganda de la noche a la mañana. Es natural que con semejante presión los pueblos estén siendo llevados. Había un viejo libro que lo deben de recordar los veteranos, las investigaciones de Vance Packard, las formas ocultas de la propaganda. Nos alucinaban hace 40 años un juego de niño al lado de lo que hay hoy. Cómo dominan la mente subliminal de las personas con las nuevas técnicas de propaganda. Es una forma de dominación. Y de pasada, nadie me lo preguntó, la mayor amenaza que tiene la democracia contemporánea, la raíz de la democracia contemporánea, son las nuevas fórmulas donde se puede tabular todos los perfiles de pensamiento político que pueda haber en una sociedad y establecer los mensajes. Todas las ciencias de la informática juntando información, resumidas matemáticamente en un conjunto de perfiles, según demostraron las dos campañas de Obama y lo que acaba de demostrar la campaña de Trump. Es posible. Ninguna dictadura en la historia de la humanidad logró meterse adentro del cuadro psicológico de millones de personas para manejarla. Ese es el mayor peligro que existe por delante, pero este es un tema aparte, nadie me lo preguntó, pero por lo menos la gente tiene que pensar, que se une con este problema de la cultura. Creo que este es un problema de taller de los partidos políticos, de las organizaciones sociales. En el fondo es perseguir una lucha de humanidad más global y más feliz. Hay que empezar a preocuparse de que en este mundo la mayor riqueza es el milagro de estar vivo. Y hay derecho a luchar por la felicidad en este paréntesis de vida que es el mayor regalo que tiene cada uno de nosotros. Nuestra utópica generación pensó en un mundo mejor dentro de 50 o 100 años, donde valía la pena que nos muriéramos millones matándonos. Para un poquito. No. Hay que tratar de pelear con más inteligencia, menos bestialidad y permitirle a la gente que viva la aventura de su vida. Hay que tenerle piedad al milagro de la vida. Por eso, el muro, el presupuesto militar, el despilfarro, no es que uno se haga beato, que se vuelva pacifista, o que esté sembrando palomita. Es que la política de guerra y la política de agresión es el mayor flagelo que terminan pagando los pueblos más humildes y los sectores más humildes. Ahora te matan a control remoto, ni siquiera los ves. Y te matan con plata y te aplastan sin siquiera tener una pizca de coraje, ni siquiera la aventura humana del coraje. Por eso me parece que hay que encontrar otros caminos y repudiar el camino de la guerra y de la violencia que siempre va a favor de los mismos. Y esto lo dice un sujeto que anduvo con la 45 puesta acá y que tiene varios balazos en el cuerpo y todo lo demás. Pero si lo que uno vivió no sirve para transmitirle a los que vienen que se aviven, no sé para qué viven. Así nomás. Y miren que no soy ningún pacifista. Razono con el criterio bien franco.
que la guerra contemporáneamente sirve para joder a los más pobres. Así, abiertamente. A la clase obrera le chupa impuestos que se despilfarran en presupuesto militar. Por eso, esta aventura que está planteando este hombre, si hay un loco en Corea y hay otro en Estados Unidos, lindo la tenemos. Hay que inventar un virus contra los locos. En otra... Bueno, não sei qual outra pergunta. Fechamos. Bom, a gente temos mais meia hora, então 20 minutos. Então, Rose faz as outras perguntas aí, todas, mas ele quer repetir. Uma só. Eu sou Nabil Bonduque, professor de urbanismo da FAUSP. Fui secretário de Cultura aqui do município de São Paulo. Queria lhe fazer uma pergunta que desperta muito interesse entre todos nós aqui, a juventude. Amanhã nós vamos ter uma marcha, que é a Marcha da Maconha, Marcha da Marijuana, pela descriminalização da maconha no Brasil. E o senhor protagonizou uma grande alteração na legislação do Uruguai. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso, as condições políticas para poder se regulamentar, né, a marijuana no Uruguai, e como é que o senhor avalia hoje os resultados. E se isso é aplicável ao Brasil, o que foi a experiência uruguaia. Compañeros, a veces uno tiene que remar contra lo que piensa la mayoría de una sociedad, porque en una sociedad a veces dominan los prejuicios. Decía Einstein por ahí hace tiempo, si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. 50, 70 años de persecución a las formas comerciales de los estupefacientes y de la marihuana nos han llenado de espléndido fracaso. Cada vez hay más consumo y cada vez más cantidad de presos. Y ahora tenemos dos gigantescos problemas. Tenemos el problema de la drogadicción, que es un problema médico, pero tenemos el otro problema, el narcotráfico, que es peor que la drogadicción. Por mantener con una tapa prohibido, no hemos hecho otra cosa que crear un mercado fabuloso para los audaces. Y como la tasa de ganancia es grande, siempre va a haber audaces. Nosotros no estamos a favor del consumo de la marihuana. No. Somos viejos. Tenemos otros vicios. Fumamos tabaco. Es un desastre. No creo que ninguna adicción sea buena. Pero hay por lo menos en Uruguay 150.000 personas que consumen. Y por no quererla ver, se lo regalamos a la clandestinidad, que los exploten. Nosotros decidimos, vamos a reconocer este hecho, vamos a buscar una forma de regularlo. Que el tipo no tenga que ir a una boca clandestina, que pueda comprar cierta dosis
controlada, y si se pasa, lo pueda detectar a tiempo para poderlo entender como un problema de salud. Porque acá hay un problema de medida. Si yo me tomo 2 whisky por día, tal vez que no me haga bien, pero lo voy llevando, lo soporto. Ahora, si me tomo una botella todos los días, soy un alcohólico. Me tienen que internar, me tienen que tratar. Bueno, con esto hay algo de eso. No puedo llevar preso un muchacho por fumar un porro en un estadio, estoy loco. Estoy tapando el cielo con... Es un disparate. Y no hay cosa que atraiga más a un... Porque para ser cosa más boba que un muchacho joven no hay. Es la edad más hermosa de la vida y más boba. Si tú le pones algo prohibido, es como atraerlo. Todo lo que le prohíba le atrae más. Ese es el precio de madurar. Bueno, hay que ser amigo de los jóvenes, no enemigo. No hay que caer en un paternalismo. Te querés intoxicar, intoxicate. Acá te doy la cosa y esto. Sos un gil, pero hacete el gusto. Estar al lado, no ser un enemigo. El estado impositivo depredador. Porque el tipo tiene que hacer un proceso y avivarse por sí mismo, y si no se aviva por sí mismo estamos fritos, porque no le vamos a poner un milico al lado de cada muchacho para que lo maneje en la vida, no. Cada cual tiene que aprender a manejarse de acá. Y no puede ser que un piso atorrante me esclavice la vida. No sirve para un carajo si me dejo esclavizar. Entonces nosotros decidimos, vamos a regular esto, pim, pam, 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 y nos vamos a andar persiguiendo. Y el que se quiere producir tiene 8 plantas en la casa, que se registre y las tiene. Que no se dedique al negocio. Ahora, tenemos que tener registrado para los que vienen de afuera. No vamos a hacer un turismo marihuanero para que vengan de afuera, de Uruguay. No. Porque eso significa pelearnos con los vecinos. Vamos a hacer un experimento social. A ver qué resultado. Los otros meten en cana. Y cada vez más gente en cana, y dale en cana, y dale. Vas a arreglar con la cana, sí. Bueno, cada 3 presos en Uruguay, 1 es por droga, o por drogadicción, o porque se mandó una rapiña porque no tenía plata para pagar. O... No. Es decir, la puntería es robarle al narcotráfico el mercado. Así nomás. Y queremos hacer un experimento. No vamos a eliminar con eso la droga, lo que queremos eliminar el narcotráfico. Y la droga es un problema médico. Pero si lo tenemos a la luz del día, como tenemos el alcoholismo, como tenemos el tabaco, lo podremos combatir hasta donde podamos. Ahora, si lo tenemos en el mundo clandestino, estamos fritos. Es la misma actitud que asumimos con el aborto. Reconocer lo que existe, no porque a uno le guste. No es que me guste o no me guste, filosóficamente. Es que en la sociedad existe. Este es el problema de la ley seca. La cosa más curiosa es que cuando voy a Estados Unidos, viejos que vivieron en el clima de la ley seca, todos me querían hablar para darme la razón. ¿Y qué viejo? Rockefeller, con 97 años. Y yo decía, ¿y este qué quiere hablar conmigo? Me quería explicar la batalla que el padre tuvo por crear la ley seca en la década del 20. Y 4 años después que se había aprobado la ley y todo, cuando apareció Al Capone y todo lo demás, el tipo hizo campaña para que la derogaran. Y el viejo Soros lo mismo. Todos esos viejos que vivieron el esplendor de la ley seca
no quieren saber nada con la política de represión, con la droga, porque, bueno, creo que el mundo tendrá que ir cambiando frente a esto como a otras cosas, pero va a costar. Si mi pequeño país sirve para hacer un experimento que de repente no sirve, capaz que nos equivocamos y capaz que está mal. Pero lo que está horrible es seguir de brazos cruzados con la misma política, metiendo gente en cana y cada vez peor. Entonces, es la búsqueda experimental de otros caminos para enfrentar el problema de la drogadicción. Porque ese fenómeno vino para quedarse en nuestras sociedades. Y si lo andamos tapando y viendo como una cosa fea, es peor. Por lo menos lo que humildemente pensamos nosotros. El Uruguay es un país pequeño y puede hacer cosas que a otros grandes le cuestan. Pero tiene una historia. Fue el primer país que en América concedió el divorcio en el 1912 por la sola voluntad de la mujer. Y el primer país de América que le dio el voto a la mujer. Y creo que el segundo en el mundo. Y que estableció los consejos de salario en la década del 40. Y cantidad de derechos. Siempre tuvimos, tal vez por ser pequeños, la posibilidad de hacer cosas que otros eran mucho más difíciles. Desde ese punto de vista nos sentimos orgullosos. Por lo menos servir de banco de prueba. Y si la experiencia que estamos haciendo con la marihuana sirve, otros podrán aprender y después harán lo que tengan que hacer. No quiere decir que tengan que hacer lo que hacemos nosotros. Ahora, de carambola y aparte, tenemos condenado una planta maravillosa. Es una fibra textil, algunas variedades formidables. Los primeros vaqueros que se hicieron en el mundo se hicieron con cáñamo. Después resultó que duraban demasiado y los cambiaron. Las velas con que vinieron los barcos de Colón a América eran hechas con cáñamo. Es una fibra portentosa. Y no quiero hablar porque no tengo autoridad científica para hablar los productos médicos que están saliendo o que pueden salir de... Como tanta, creo que es una planta que tiene... Anda bien con Satanás y con Dios. Bom, em nome da Fundação e da Carta Capital, a gente quer agradecer a presença de todos vocês, agradecer principalmente ao Pepe Mujica e temos a certeza que sairemos daqui todos um pouco mais esperançosos e um pouco mais felizes. Obrigado. Gente, o senador quer dar uma última palavrinha, uma última palhinha aqui em homenagem ao... Imagine se ele vai perder a oportunidade.